Hola, te saludo de nueva cuenta, soy Eli, un gusto estar aquí contigo para hablar de química. Vamos a hablar acerca de lo que es la contaminación del agua por jales de la minería en México. Un tema de bastante polémica cuyo propósito es que identifiques cómo algunas acciones de tipo productivas pueden ocasionar ciertos daños al ambiente. Y esto pues obviamente está vinculado con el asunto del análisis de qué elementos pueden afectar nuestro planeta. Vamos a dar inicio con ello. Pues para iniciar vamos a introducirnos en materia. ¿A qué le llamamos jale? ¿A qué le llamamos jale? En este caso jale de tipo minero. Nos está hablando que pues obviamente se refiere a los apilamientos de rocas molidas. Una vez que se realizan todos estos procesos de extracción, ¿qué va a ocurrir? Pues quedan ciertos sedimentos, quedan ciertos, como aquí nos mencionan, ciertos apilamientos en donde esos materiales, en donde esos residuos de los cuales se extrajeron ciertos metales o minerales, pues tienen ahí acumularse. Ahora bien, esta circunstancia implica un grado de riesgo porque muchos de esos elementos pues tienen que llevar a cabo procesos en los cuales exista la separación. Recuerda que para la química pues el análisis es bastante amplio. Muchos de nuestros metales tienen lo que es contacto con minerales. De hecho, hay que hacer procedimientos o se deben realizar procedimientos en los cuales se deban separar. Por ejemplo, el mineral del aluminio, que es uno de los metales que más empleos tiene a nivel industrial, pues es la bauxita. De la bauxita se tiene que llevar a cabo un proceso en el cual se separa de lo que es el aluminio. Y así como hay muchos metales que son extraídos de sus minerales. Esta situación pues nos va a hablar sobre todo de elementos como lo son unos elementos de metales de transición que pues obviamente tendrás que identificar o que seguramente ya identificas. Estamos hablando de la presencia de plomo, estamos hablando de la presencia de zinc y estamos hablando de la presencia de cobre y además de uno de los metales más funcionales para la industria, estamos hablando de la presencia de la plata. Habitualmente estos son los que más explotan o los que más producen esta situación de jales dentro de lo que es la circunstancia minera. Muy funcional para el aspecto productivo porque a final de cuentas pues nos dan ahí una compensación económica, pero pues habría que analizar cuáles son las desventajas de ellos. Ahora, en sí estos sedimentos, todos estos apilamientos de roca mineralizada, de lo que es el excedente de los procesos mineros, trae consigo una consecuencia que nos afecta en demasía y es la presencia de lo que se denomina polvo. ¿A qué se le denomina polvo dentro de estos jales mineros? Pues se le denomina a todas aquellas partículas que tienen altas concentraciones y que obviamente se tienden a acumular con estos apilamientos de roca. Estas partículas habitualmente son potencialmente peligrosas. ¿Por qué? Porque son partículas que van a comenzar a estar presentes en lo que es el ambiente y eso puede tener ahí la circunstancia de que se te introduzcan por las vías aéreas respiratorias y pues esto va a traer como consecuencia problemas bastante críticos de salud, sobre todo a largo plazo. Ahora, esta también pues nos está hablando de lo que son las partículas por millón. Recordarás que para hablar de estos temas es muy de analizar el asunto de la concentración. ¿Qué tanta presencia hay de una sustancia en comparación con otra? ¿Cierto? Habitualmente cuando tenemos ahí mezclas de sustancias o una disolución, tenemos que cuantificar qué porcentaje contribuye una y en qué porcentaje está presente otra. Pues esta es una de las partes fundamentales. Nos menciona que en este caso pues la atmósfera es una de las más contaminadas. ¿Por qué? Porque todos estos sedimentos a final de cuentas van a irse a la atmósfera debido a lo que es su ligereza, debido a tener un poco peso y eso pues nos va a comenzar a dañar. También hablamos de lo que es dentro de estas acciones mineras, pues vamos a hablar de lo que es la remoción de vegetación y el suelo superficial. Una vez que se hace este tránsito de estar manipulando el suelo para poder extraer esos minerales, pues estamos haciendo generación de lo que es ese polvo. También, si nosotros hablamos de cuando se realizan las explosiones para extraer todos estos tipos de minerales, también se presenta esta circunstancia de la presencia de polvo.
durante las operaciones de perforación. Hay muchas actividades mineras que requieren perforar para extraer. Recuerda que habitualmente pues hacemos ahí un uso excesivo de lo que es la explotación del suelo para poder extraer sus minerales o bien sus metales. Ahora, los niveles de polvo pues habitualmente también van a implicar un cambio en el clima, van a ser un factor que altere ese clima. El polvo, pues vamos a hablar de que vamos a poder pues visualizarlo o bien clasificarlo de acuerdo a su dimensión, de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, tengo el polvo que está como partículas por millón, que serían 10 partículas, y aquí atención, nos vamos a encontrar con unidades bastante diminutas que pues nos hablan de cómo ese polvo puede ser imperceptible. Me está diciendo que es del orden de 10 micrómetros. Recuerda que un micrómetro es igual a la millonésima parte. Imagínate que tienes 1 y lo vas a dividir entre 1000 porciones. A eso se refiere un micrómetro. Estamos hablando que son partículas totalmente pues imperceptibles para la vista, pero esa circunstancia las hace bastante peligrosas porque se pueden introducir sin ningún problema. Ahora, estas partículas, pues habitualmente, las de tamaño, tenemos las dos clasificaciones, las pequeñitas, que son de 10, y también 10 micrómetros, y tenemos las grandes. Las grandes tienen una dimensión de aproximadamente 2.5 micrómetros. En realidad pues siguen siendo bastante pequeñas, pero pues ahí la distinción entre el 10 y el 2.5 pues sí nos da la peculiaridad de establecer que las de 10 son las grandes y las de 2.5 son las pequeñas. Ahora, ¿este polvo cómo afecta? A final de cuentas mencionamos que esta acción pues está implicando un grado de riesgo para lo que es la humanidad, para lo que es su modo de vida. Pues bien, esas partículas habitualmente te menciono, como son totalmente microscópicas, pues van a comenzar a acumularse si estás teniendo un contacto muy frecuente con ellas. Si eres parte de lo que es ese entorno minero, pues vamos a tener la presencia de estas partículas dentro de lo que son nuestros pulmones. Vas a comenzar a respirar, vas a comenzar a inhalar, y estas partículas de plomo, estas partículas de cobre, estas partículas de plata, habitualmente pues tenemos más presencia de cobre porque es un poco más comercial y por el hecho de que este metal en particular era muy empleado para lo que eran situaciones industriales como recubrimientos, como lo que era diseño de pinturas. Entonces pues esos materiales se van a comenzar a localizar dentro de tus pulmones, y estos a su vez pues vamos a tener que algunos van a poder, como son solubles, se van a mezclar con ciertos fluidos, y estos fluidos pues habitualmente también se introducen, son parte de nuestros fluidos y van a ser absorbidos por el cuerpo. Por ejemplo, si tienes contacto con el sudor, pues el sudor es un fluido corporal. Entonces, a través de este se van a poder colocar esas partículas de polvo y pues van a ingresar a ti, lo cual pues a la larga pues te va a afectar. Ahora, también vamos a hablar de lo que es el asunto de la exposición a este tipo de sustancias, este tipo de compuestos químicos que nos van a alterar y que también nos traen como consecuencia un problema de tipo respiratorio. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de estos contaminantes, pues hablamos que pues pueden tener contacto directo mediante la manipulación. Toda la circunstancia del manejo de estos materiales, pues muchas veces es un manejo mecánico en el cual tiene que intervenir la actividad física. Nos está hablando que hay contacto directo con la piel. Otro, pues es mediante la ingestión. Al tener un entorno en el cual hay partículas micrométricas, pues obviamente esas partículas micrométricas se pueden adherir a tu piel, a tus dedos, a tu comida, y una vez que manipules alimentos o bien que los ingestes en presencia de estas partículas, pues los vas a introducir a tu organismo. También lo que mencionábamos, aquellas que son más pequeñas, ¿qué va a ocurrir? Van a estar en la atmósfera, y si estás presente en un lugar en el cual se están emitiendo bastantes, pues a la hora de estar exhalando e inhalando, sobre todo inhalando, ¿qué va a ocurrir? Las vas a ingresar a lo que es tu organismo. Entonces pues es complejo el hecho de decir que no puedas tener ahí presencia o no puedas estar en contacto con ellas. Mediante la inhalación, esas partículas ingresan por tu nariz y pues se van directo a los pulmones. Ahora, estas también
nos mencionan que pueden ser, aquí vamos a analizar este detalle, ¿qué materiales nos está hablando? Nos habla de plomo, nos habla de arsénico, nos habla de cadmio, de zinc. Estos materiales, a final de cuentas, vamos a localizar, vamos a ubicar en dónde estarían posicionados. Vamos a identificar de qué materiales estamos hablando. Vamos a hacer uso de esta tabla que te recomiendo porque te da las características muy precisas y te permite analizar elemento por elemento. Es de lo que es petable.com, ahí te la invitación para que la puedas utilizar. Es muy dinámica. Me hablaba de presencia de partículas de plomo. Puedo observar las características del plomo y vamos a ver dónde se localiza. Pues estamos hablando que es un metal pesado, ¿cierto? También me hablaba de la presencia de lo que es el cadmio. Ahí lo tenemos. Todas sus cualidades, todas sus características físicas y químicas, así como lo que es la situación que más habitualmente te tendrás que aprender en química, lo que es su número atómico, su número de oxidación, su masa, y pues estas son circunstancias en las cuales puedes analizar con detenimiento cada una de las partículas que están segregando. Si puedes observar, estamos hablando que estos elementos están posicionados en lo que son los metales. Hablaba de cobre, nos hablaba de cadmio, nos hablaba de plata, nos hablaba también de estaño, tenemos plomo. Entonces estamos hablando de esa manipulación industrial de lo que es el suelo para extraer este tipo de materiales. Esta circunstancia pues es una fase productiva de todas las, no solamente de un país, sino de todas las naciones, pero a final de cuentas pues sí está por ahí afectando el asunto de estos jales mineros. Vamos entonces a continuar. Muy bien, entonces nos menciona, a final de cuentas, estos materiales tienen un impacto muy significativo en tu salud. Por ejemplo, atención a los daños que puede ocasionar el plomo, ya lo mencionábamos. En la década de los 80, muchos de los combustibles fósiles eran adicionados con plomo para poder hacer ignición de forma más pronta. Esto garantizaba un despegue en menor tiempo. Sin embargo, a la larga esta circunstancia de tener partículas de plomo, por ejemplo, en la gasolina, ¿qué ocurría? Esas partículas, ya lo mencionamos aquí con los jales mineros, se van a ir a la atmósfera y va a comenzar a suscitarse una situación en la que las personas les van a comenzar a respirar. Cuando es un acumulamiento excesivo, pues va a comenzar a tener daños en el sistema nervioso. Esas partículas van a comenzar a ascender hasta lo que es la parte del sistema nervioso central y pues obviamente nos pueden ocasionar la muerte. También, por ejemplo, el arsénico. Si nosotros hablamos del arsénico, vamos a ver que está muy relacionada con lo que es síntomas del cáncer. Puedes adquirir cáncer debido a lo que es el manejo o la constante manipulación de este compuesto. También si hablamos de lo que es los niveles muy bajos de cadmio, nosotros requerimos cadmio en el organismo, pero los niveles muy bajitos te van a ocasionar problemas renales y pulmonares. Atención porque así como la compensación o el exceso nos daña, también a veces la ausencia de alguno de estos compuestos nos puede también afectar. El zinc habitualmente es uno de los metales que más problemas digestivos te puede ocasionar. Ahí atención porque pues sí, estamos hablando de que existen bastantes residuos dentro de lo que son estos jales mineros y parte de ellos, o la gran mayoría, pues tenemos contacto también en lo que es la vida habitual porque son recursos o son elementos que participan en forma muy activa dentro de lo que son los productos que tenemos en casa. Ahora, si tenemos una exposición muy prolongada al zinc, ¿qué va a suceder con el zinc? Te puede ocasionar anemia y esa anemia también puede ser un daño irreparable al organismo. También pues decíamos la situación cardiovascular, la situación respiratoria, la irritación por el contacto directo, pues también tiene ahí que ver. También, por ejemplo, mencionábamos la manipulación de todos estos minerales, ¿sí? Si nosotros hablamos de los sulfuros, el mineral la pirita, la pirrotita, la arsenopirita, la ferrita, todos estos minerales, a final de cuentas la manipulación pues nos está ocasionando tener un contacto excesivo y esas partículas por millón o esas micrómetros de moléculas o partículas que se están adhiriendo a nuestro organismo pues nos causan bastantes problemas a la larga. Muchos de ellos pues son procesos o traen como consecuencia una reacción de oxidación y reducción. Hay pérdida y ganancia de electrones, como aquí lo puedes verificar. Si tenemos un electrón en la capa externa de un metal, habitualmente
un metal, vamos a decir que este metal pertenece al grupo 1, ya veamos la tabla periódica, pertenece a la tabla, es el número 1, o tiene un electrón de valencia, y a diferencia de este que tiene 2, 4, 6 y un séptimo, es más posible que este transite a lo que es el otro elemento, porque de esa forma se van a poder complementar la regla del octeto. Prácticamente hasta aquí mi información, nos vemos hasta la próxima.